Buen día. A nombre del Centro de Investigación Científica y Estadística Aplicada a la Ingeniería, se está brindando el presente curso número 2, taller especializado de tratamiento de aguas residuales mediante coagulación y floculación. En esta presentación se brindará la parte teórica y la parte práctica experimental, mediante el uso de coagulantes naturales y sintéticos, a nivel de laboratorio para tesis de pregrado. Así también se brindará la aplicación a escala piloto y a escala industrial. Las empresas colaboradoras son la empresa Flowing, la empresa del profesional del agua, la empresa Tecnochen Industrial y la empresa Soluciones Químicas Ambientales SAC. Yo soy Wilson Robles Querare y damos inicio al presente curso número 2. Bien, como se sabe, este curso número 2 es parte de los cursos que se está brindando este mes por parte del Centro de Investigación Científica y Estadística Aplicada a la Ingeniería, donde adicionalmente a ello se está brindando otros cursos con diversas tecnologías aplicados a tratamientos de aguas. Ya es el sistema de tratamiento de aguas residuales mediante la tecnología MBBR y los activados, tratamiento de aguas residuales mediante la tecnología de electrocoagulación y electrooxidación, y el tratamiento de aguas residuales mediante la tecnología de los procesos de oxidación avanzada. Bien, hoy tocaremos el curso número 2, tratamiento de aguas residuales mediante coagulación y floculación. Aquí tenemos el contenido. El curso se llevará en 2 módulos. En el primer módulo se llevarán o se tocarán 12 puntos, ¿no? Desde la problemática del recurso hídrico hasta la determinación de la dosis óptima de coagulante y floculante en el tratamiento físico-químico de diferentes aguas, ¿no? En este caso se hará o se realizará prueba de jarras, de agua residual de camales, de drenaje ácido de mina y de agua de río. En el segundo módulo se tocarán 5 puntos, ¿no? Mediante la aplicación de un reactor de coagulación floculación a escala piloto, la aplicación o tratamiento de aguas residuales a escala industrial, los famosos tratamientos DAF, ¿no? Flotación por aire disuelto, las ventajas de uso de un DAF y los casos de éxito donde se aplicó este sistema de tratamiento de aguas residuales industriales por parte de la empresa y colaboradores. Bien, damos inicio al módulo 1. Problemática del recurso hídrico en el mundo y en el Perú. Aquí tenemos unos datos importantes, que un buen porcentaje, cerca del 97.5%, tenemos de agua salada, ¿no? En el mundo. Y un porcentaje mínimo del 0.025% de agua superficial, 0.5% de agua profunda, dulce, y 1.97% agua de los hielos, ¿no? Otros datos importantes es el consumo promedio mundial anual del agua, que el 10% de la industria, 10% lo consume lo urbano y el 80% lo consume la agricultura. Otros datos importantes, según la ONU, solo el 30% de las aguas residuales reciben tratamiento, y de ellas el 10% son reutilizadas en riego de áreas verdes y actividades agrícolas, ¿no? Y ya aterrizando más en el Perú, solo el 32% de las aguas residuales reciben tratamiento, a pesar de que tenemos más de 150 plantas de tratamientos en todos los departamentos, ¿no? En todo el Perú. Bien, siguiendo aquí con la presentación de la problemática de recursos hídricos en el mundo y en el Perú, el sexto desarrollo sostenible, el sexto objetivo del desarrollo sostenible, nos dice de que se debe de garantizar el acceso universal al agua potable, segura y asequible para todos en 2030, ¿no? Esto es lo que nos indica el sexto objetivo del desarrollo sostenible, de agua limpia y saneamiento. Pero esto se pone en riesgo ya que el 55% de la población mundial carecen de sistema de saneamiento adecuado.
Una noticia muy importante que conmocionó a todos los interesados en el tema de tratamiento de aguas y la temática de aguas, ¿no?, de tratamiento, es de que el agua se empieza a cotizar en el Wall Street, ¿no? Ya tiene un valor cerca del 39 centavos de dólar por tonelada métrica, ¿no? Aquí ya le ponen un valor así como el oro, el cobre, ¿no?, otros recursos. Este índice, conocido como el índice Nasdaq-Vélez California, se desarrolló en Estados Unidos, mismo California, ¿no? ¿Y por qué ocurre esto, no? Porque ya el agua es un recurso escaso. Bien, aquí tenemos el sistema de tratamiento de aguas residuales. Aquí tenemos el esquema, ¿no? También en España, en Europa es conocido como depuradoras, ¿no?, de aguas residuales, de que consta de 4 etapas: el pretratamiento, el tratamiento primario, el tratamiento secundario y el tratamiento terciario. Mucho depende de la calidad final de agua que se quiera obtener. Aquí tenemos la entrada del agua residual, y el pretratamiento tiene como función o objetivo de retener todos los sólidos grandes, ¿no?, separar por medio físico los sólidos grandes. Entre los procesos más conocidos son los cribados, desengrasados, desarenado y un tanque de neutralización. En la etapa de tratamiento primario tenemos a los decantadores primarios. También aquí están incluidos los procesos de coagulación y floculación, los procesos de electrocoagulación, ¿no? Ya en la etapa secundaria están los tratamientos biológicos propiamente dichos, aerobios, anaerobios y anóxicos, ¿no? También aquí se considera un decantador, o también llamado sedimentador secundario, decantador secundario o clarificador, ¿no? Parte del lodo puede ser recirculado si es que si es que se está desarrollando aquí un tratamiento biológico por lodos activados, ¿no?, sistema aerobio, y parte de este lodo deben ser digestados, ¿no? Deben ser digestados, y de aquí se podría obtener el famoso biogás o el metano, ¿no? Y por cogeneración se podría obtener energía eléctrica, ¿no?, que podría suplir el gasto energético de la misma planta de tratamiento de aguas residuales. Un dato importante: si es que los lodos provienen de aguas residuales municipales, domésticas, estos lodos podrían utilizarse como abono agrícola, ¿no? Pero ya si es que estos lodos provienen de aguas residuales industriales, aquí ya el lodo generado podría considerarse como un residuo peligroso, ¿no? Siempre se debe hacer un estudio antes de llegar a esa conclusión. Entonces, estos lodos podrían ser dispuestos en un relleno de seguridad. Entonces, ¿en qué etapa estaría ubicado el proceso de coagulación y floculación? Es la gran pregunta, ¿no? Como ya se mencionó, el proceso de coagulación y floculación estaría ubicado en la etapa de tratamiento primario, ¿no?, por lo general. Bien, ahora vamos a ver el punto 3 del módulo 1, que es la caracterización del agua residual. ¿Por qué es importante caracterizar, no? Es la gran pregunta. Bien, iniciando esto, se debe de tomar muestras compuestas. Es lo que se recomienda para cualquier estudio, de tesis, ya sea proyecto también a gran escala, ¿no?, para evaluar un estudio de tratabilidad. Se deben de tomar muestras compuestas medidos durante el día, incluso puede ser en días, ¿no?, medidos en la semana, para ver la variabilidad, ¿no?, de los componentes físicos, químicos y microbiológicos que presenta esta agua. En el Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de Recursos Hídricos Superficiales, aquí nos indican los lineamientos generales para nosotros tomar una muestra, ¿no? Incluso nos da algunas recomendaciones de qué parámetros podemos medir de acuerdo a la actividad de cada industria, ¿no? Pero mucho depende del laboratorio donde se va a realizar el análisis, y estos análisis deben estar acreditados por el Instituto Nacional de Calidad, ¿no?, aquí en el Perú. Aquí tenemos un ejemplo claro del agua residual. Tenemos los materiales flotantes, ¿no?, que es lo que lo compone, ¿no?, los materiales coloidales y disueltos, materiales sedimentables, ¿no? Entre los materiales flotantes están los aceites y grasas, que por densidad van a estar en la superficie, plásticos, material celulósico
presas, tampones y colillas de cigarro. En el material coloidal y disuelta están los aceites y grasas emulsionados, ¿no? O sea, micropartículas, sustancias nitrogenadas, hidrato de carbono, tensoactivos, jabones, sales, fosfatos, microorganismos patógenos. Y en los materiales sedimentables están los materiales de mayor peso, ¿no? Como son las heces, restos de alimentos, pelos, arenas, ¿no? Y entre otros. Y aquí surge la gran pregunta: ¿por qué es importante caracterizar el agua residual? Porque nos va a permitir conocer la composición química, física y microbiológica del agua residual, ¿no? Y con ello de establecer los tratamientos adecuados para ese tipo de agua residual. Ahora vamos a ver el punto 4 de este módulo, que es de determinación de los sólidos suspendidos totales, los SST, y turbidez del agua residual. Bien, aquí tenemos los sólidos totales en el agua residual, que es lo que lo compone, ¿no? En los sólidos totales están los sólidos suspendidos totales y los sólidos filtrables. ¿Ya? Entre los sólidos suspendidos totales están los sólidos sedimentables y los no sedimentables. Y en los filtrables están los coloides y los disueltos, ¿no? En la unidad de medida de los sólidos totales es miligramos por litro, y la medición de los sólidos retenidos por un filtro de fibra de vidrio de un micrómetro, que posteriormente se seca a 103 a 105 grados centígrados, ¿no? Para establecer todos los sólidos suspendidos totales. Bien, ahora vamos a ver sobre la turbidez en el agua residual, ¿no? Se entiende como turbidez o turbiedad a la medida del grado de transparencia que pierde el agua o algún tipo de líquido incoloro por la presencia de partículas en suspensión. O sea que la turbidez es un parámetro que va a estar muy relacionado con los sólidos o partículas en suspensión, ¿no? Las unidades de medidas es el NTU, y el equipo de medición es el turbidímetro, ¿no? El famoso turbidímetro. Por ejemplo, aquí tenemos diferentes aguas a diferentes turbidades, ¿no? Desde una más con una turbidez más alta, una turbidez media y una turbidez baja. También se le considera como una propiedad óptica de una muestra de diseminar y absorber la luz en lugar de transmitirla en línea recta. La coagulación y floculación no elimina sólidos disueltos. Eso grábense bien, ¿no? La coagulación y floculación solo te va a permitir remover los sólidos sedimentables, no sedimentables y una parte de los coloides. Pero lo que está disuelto no te lo va a remover o no va a remover, ¿no? A veces con un simple proceso de coagulación y floculación quieren tratar todo el agua residual y hasta remover los sólidos disueltos, ¿no? Como son los iones, sales, ¿no? Y eso es imposible, ¿no? La función de la coagulación y floculación es solo remover sólidos suspendidos y una parte de los coloides. Bien, entonces vamos a ver ahora el punto 5, los tratamientos físico-químicos en aguas residuales, definición, historia y clasificación. Los tratamientos físico-químicos, por definición, en aguas residuales es el tratamiento primario, ¿no? Como ya se estaba mencionando, que se emplea para la eliminación de sólidos o partículas en suspensión y los materiales flotantes. Separan componentes contaminantes no disueltos, ¿no? Aquí dice su misma definición. En el agua sin alterar en principio los componentes disueltos, según Alemani 2004. Las claves principales para un buen rendimiento en un tratamiento físico-químico son: diseño funcional de alto rendimiento de los equipos, selección equilibrada de reactivos químicos, ¿no? Eficiencia en separación física de los flóculos del agua bien clarificada, ¿no? Son algunas claves principales mediante el proceso físico-químico. Historia.
Los procesos físico-químicos tienen más de 100 años en la aplicación, principalmente en agua potable, ¿no? Y luego se aplicó ya en aguas residuales, propiamente dicho, utilizando por primera vez en Europa, ¿no? En Europa fue donde se desarrolló por primera vez esta tecnología. La creación de instalaciones a gran escala se extiende después en los Estados Unidos. Miren, alrededor de 1930. El proceso muy utilizado en todo el mundo, ¿no? Es un proceso muy utilizado a nivel mundial. Clasificación. Entre los procesos físico-químicos, la que más destaca es la coagulación y floculación, mediante la aplicación de coagulantes y floculantes para la remoción de materiales suspendidos y coloidales. Aquí ya vamos a entrar en el punto 6, donde vamos a hablar sobre el proceso de coagulación, definición, reacciones químicas y condiciones que influyen en el proceso. El proceso de coagulación consiste en añadir un producto químico, en este caso llamado coagulante, ¿no? Que causa la desestabilización de las cargas de la materia suspendida, ¿no? Es el principal objetivo. También coloidal dispersa y su formación de coágulos, ¿no? Aquí se va a formar solamente coágulos y se va a desestabilizar las cargas. Bien, por ejemplo, aquí tenemos una prueba en un test de jarras, ¿no? Aquí tenemos la carga del contaminante, que por lo general es negativo, ¿no? La carga del floculante, disculpen, del coagulante, ¿no? Por lo general es positivo. Entonces va a haber una desestabilización de cargas, ¿no? Se va a neutralizar la carga externa de la partícula. Por ejemplo, cuando se tiene alta turbiedad, hay una reacción rápida, ¿no? Si nosotros adicionamos una cierta concentración de coagulante, va a haber una reacción rápida porque va a haber en mayor cantidad partículas suspendidas, ¿no? Y esto es todo lo contrario cuando hay una turbiedad baja, ¿no? Aquí se va a necesitar alta concentración de coagulante para tratar de desestabilizar las partículas mínimas que existen en el medio, ¿no? O sea, que cuando nosotros tenemos mayor turbidez, va a coagular mejor. Cuando tenemos una baja turbidez, vamos a necesitar más coagulante, ¿no? Eso es lo que nos indica la teoría. O va a haber una reacción lenta. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de coagulantes que existen, ¿no? O más utilizados. Tenemos los coagulantes inorgánicos y los coagulantes orgánicos. Entre los coagulantes inorgánicos está el más utilizado en tratamiento de agua potable y agua residual, el sulfato de aluminio. Luego el más utilizado es el policloruro de aluminio. Luego le sigue el aluminato de sodio, el cloruro férrico, el sulfato ferroso y el sulfato férrico. Los coagulantes inorgánicos más utilizados. Entre los coagulantes orgánicos tenemos a base de poliaminas, ¿no? A base de polidacmas, a base de resinas diciandiamida, los famosos taninos, ¿no? Muy utilizado, incluso a nivel industrial. Y otros a base de moringa, a base de nirmali, a base de cactus, ¿no? La Opuntia ficus indica, ¿no? Y otros coagulantes orgánicos que podrían en este caso obtenerse, ¿no? De algunas plantas y semillas. Aquí tenemos por ejemplo el sulfato de aluminio y el cloruro férrico. Y aquí tenemos los famosos taninos, ¿no? Generalmente los floculantes siempre se van a comercializar en sólido, y los coagulantes se podrían comercializar en sólido o en estado líquido, ¿no? Ya preparados. Ahora vamos a hablar sobre el proceso de floculación. El proceso de floculación es la aglomeración de partículas desestabilizadas, ¿no?
mediante la adición de sustancias denominadas floculantes para la formación de microflóculos, y después de estos flóculos más grandes tienden a depositarse en el fondo de los recipientes construidos para este fin, ¿no? En este caso, los floculantes lo que van a hacer es aglomerar, ¿no?, a todas esas partículas que se han desestabilizado. El floculante va a ser una especie como malla de pescar, ¿no? Va a aglomerar debido a la cadena polimérica larga que presentan, ¿no? Van a juntar a todos esos coágulos desestabilizados, y aquí ya se formarían los famosos flóculos, ¿no? Y por el propio peso estos flóculos van a sedimentar. Bien, y aquí tenemos un claro ejemplo, ¿no? Ya los sólidos suspendidos ya han sido coagulados y floculados, ¿no? Y por la acción del propio peso van a sedimentar, ¿no? Generalmente cuando estas aguas presentan alta concentración de aceites y grasas, van a tender a flotar, ¿no?, por densidad. A veces en el agua residual hay aceite y grasas emulsionados. Entonces, si es que nosotros aplicamos un coagulante y floculante, los lodos formados o los flóculos van a estar en la superficie. Mucho depende de las condiciones del agua. Entre los floculantes más conocidos, o los tipos de floculantes, tenemos de carga negativa y de carga positiva. De carga negativa están los floculantes aniónicos y no iónicos, y de carga positiva los floculantes catiónicos, ¿no? Mucho depende de la carga que presentan estos floculantes. Es por ello que se da esa gran diferencia o esa clasificación. Ahora vamos a ver otro punto sobre la importancia del diagrama de Purveis, ¿no?, en el tratamiento de aguas residuales. En este diagrama se establece el equilibrio estable de las fases de un sistema electroquímico acuoso, ¿no? Los límites de iones predominantes son las líneas, en este caso, están separados por líneas, disculpen. Aquí tenemos, por ejemplo, un claro ejemplo del hierro, ¿no?, de sus diferentes estados que pueden estar en iónico, en sólido, ¿no? Y podemos darnos cuenta de que el hierro, si nosotros queremos tenerlo en sólido, se puede decir, ¿no?, está a más de 9 de pH, ¿no? Si nosotros tenemos o llevamos el pH a más de 9, entonces tranquilamente nosotros podemos obtener hierro en sólido, ¿no?, en forma de hidróxido. Y lo mismo ocurre con el plomo, ¿no? El plomo desde un pH menor a 7 está en su fase iónica, ¿no?, plomo más 2. Pero si es que aquí adicionamos una base, ¿no?, pues hidróxido, a base hidróxido, entonces nosotros vamos a convertir ese ion plomo en hidróxido de plomo, ¿no? A partir de tranquilamente de un pH 7, 8, 9, entonces ya tenemos formación de hidróxido de plomo. Y esto ya se podría tratar, ¿no?, o se podría separar del agua, ¿no? Después de aquí de neutralizar, se podría decir, ¿no? Si es que tenemos un agua ácida, entonces lo neutralizamos, llevamos un pH de 8 en promedio, entonces aquí ya podemos aplicar un coagulante, ¿no?, y un floculante también para acelerar el proceso de sedimentación y separar el plomo del agua residual, ¿no? Esa es la secuencia básica de los tratamientos de drenaje ácido de minas, ¿no? Principalmente, primero hacen la acción con una base. Puede ser una base fuerte para tratar de separar ese contaminante presente en el agua residual o ese metal, ¿no?, en forma iónica. Ahora vamos a hablar sobre los diseños de experimentos. Tenemos ahí los diseños experimentales que se aplican a cualquier proceso, ¿no?, ya sea
proceso en tratamientos de agua, proceso en tratamiento de suelo, tratamiento de aire, ¿no? Y entre los procesos más conocidos y más utilizados son los diseños factoriales, ¿no? Entre los diseños factoriales completos y los diseños con bloques, ¿no? Y ya si es que nosotros tenemos más factores que influyen en el proceso, entonces se aplican los diseños tamizados o los screening, ¿no? Que son ya los diseños factoriales fraccionados o los diseños de Taguchi, que son diseños ya robustos. También, de acuerdo al diseño utilizado o elaborado, nosotros podemos obtener un modelo matemático, que es una ecuación, ¿no?, de nuestro modelo generado. Ya si nosotros queremos subir de nivel, optimizar procesos, entonces podemos utilizar los diseños de superficie de respuesta, ¿no? Ya son diseños que se aplican para generalmente optimizar un proceso, ¿no? O sea, cuando ya el proceso existe, entonces simplemente queremos ajustar dosis o llegar a la dosis óptima, entonces ya se aplicaría un diseño de superficie de respuesta. A ver, ahora vamos a ver los diseños experimentales aplicados a coagulación y floculación en factores y niveles. Los factores controlables son factores que nosotros podemos modificar, como es el pH, tipo de coagulante, velocidad de agitación, dosis de coagulante, salinidad, temperatura del medio, dosis de floculante. Los factores no controlables son la temperatura ambiental, ¿no? Es un factor que no podemos controlar. Proveedor de reactivos, ¿no? ¿En qué calidad están sus reactivos, ¿no? Su coagulante. Experiencia del operador, ¿no? Y la variable de respuesta, que por lo general se mide, es la remoción de materia orgánica, medido en demanda química de oxígeno, medido en demanda bioquímica de oxígeno y medido en carbonos orgánicos totales. También otro parámetro muy importante en los procesos de coagulación y floculación, ¿no?, es la medición de la turbidez, ¿no? Y en este caso la variable de respuesta podría ser la remoción de la turbidez, ¿no? ¿Cuánta turbidez yo remuevo en cada tratamiento? Y otro parámetro muy importante que nos especifica la norma son los sólidos suspendidos totales, ¿no? Podría considerarse como un parámetro de control. Bien, ahora vamos a ir al punto 10. Materiales reactivos y equipos necesarios para pruebas de coagulación, floculación a escala de laboratorio. ¿Qué es lo que se necesita como mínimo para desarrollar nuestras pruebas de jarra, nuestras pruebas de coagulación y floculación? Lo principal, el agua residual, ¿no? Y establecer qué tipo de agua residual vamos a tratar, ya sea doméstica, municipal o industrial. Lo otro es el floculador, ¿no? El equipo, que va a constar de paletas, ¿no?, con agitador mecánico, ¿no?, puede estar automatizado, ¿no? Es un equipo muy importante para desarrollar estas pruebas de coagulación y floculación. Y algunos materiales son los vasos precipitados. Puede ser de 1 litro, de medio litro, ¿no? Y entre los reactivos tenemos a los coagulantes, a los floculantes y equipos. Tenemos el pHímetro, ¿no? Como mínimo tenemos que tener un pHímetro para desarrollar nuestras diversas pruebas. Y si queremos medir un parámetro en tiempo real, ¿no?, en el momento, puede ser un turbidímetro, ¿no?, que nos toma solamente segundos en medir la turbidez de cada agua residual tratada. Una balanza analítica para pesar, por ejemplo, los coagulantes, los floculantes, si es que se va a preparar en ese momento. Una cuchara metálica, ¿no?, para extraer cierta cantidad de coagulante, floculante, que estén en modo sólido, en tipo sólido, ¿no? Una bagueta para homogeneizar la muestra, podría ser. El cono hijo para medir los sólidos sedimentables. Un colorímetro, ¿no?, si se quiere medir in situ la DQO, ¿no? El reactor de digestión, ¿no?, para digestar los viales, en este caso, contenidos, las sustancias químicas y la muestra, ¿no? Y los viales de digestión, ¿no?, si es que se quiere medir la DQO.
A partir del colorímetro, reactores viales, es cuando ya se quiere medir la EQO en el mismo momento, ¿no? O en el lugar donde se está haciendo la prueba. Pero como mínimo debemos de tener un pHímetro y un turbidímetro, ¿no? Para hacer un seguimiento o ver qué tratamiento está removiendo en mayor cantidad la turbidez, y con ello removiendo los sólidos suspendidos totales, ¿no? Bien, ahora vamos a ingresar a ver la parte ya de la práctica experimental. La prueba de jarras de coagulantes naturales y sintéticos en el proceso de coagulación-floculación a escala de laboratorio en vivo. Bien, es un proyecto que me tocó desarrollar. Aquí se va a ver la determinación de la dosis óptimas de coagulantes y floculantes en el tratamiento físico-químico de aguas residuales de camales, ¿no? En la remoción de la materia orgánica. Aquí vamos a medir la materia orgánica. Aquí me encuentro en un camal muy conocido en la ciudad centro del Perú. El caudal de tratamiento es de 300 metros cúbicos por segundo, ¿no? Un caudal alto. Los camales también son conocidos como mataderos o plantas de beneficio, ¿no? De reses, porcinos, ¿no? Entre otros. Miren, uno de los presentes aquí son los sólidos, ¿no? Presentes en el agua residual, ¿no? En este caso, que podría estar en el propio estómago del animal, ¿no? Y esto también está aportando parte de sólidos suspendidos totales, ¿no? Parte de BO, parte de QO. Bien, y sería muy importante de tratar previamente esta agua, ¿no? Aquí utilicé una malla, un colador, se puede decir, con un tamaño de malla de 1 milímetro, ¿no? Para retener la mayor cantidad de sólidos. Y ya el agua residual que ha sido filtrada, ya iría al proceso físico-químico, ¿no? Con diversos coagulantes y diversos floculantes. Y aquí vamos a ver ya la parte de la experiencia, ¿no? La aplicación de diferentes dosis de coagulante y floculante. Vamos a ir al video en sí. En la primera parte, aquí podemos observar, ¿no? La aplicación ya en este caso del floculante. Se aplicó 2 mililitros por litro de floculante, ¿no? El coagulante, de acuerdo a las pruebas preliminares, ¿no? Más efectivo fue el policloruro de aluminio. Entonces, como se identificó este coagulante, se procedió a incorporar diferentes dosis, ¿no? 2 mililitros por litro, disculpen, 0.2 mililitros por litro, 0.4 y 0.6. Y después agregó 2 mililitros de floculante, ¿no? En este caso un floculante de origen aniónico, ¿no? Aquí ya podemos observar la formación de los flóculos, ¿no? Después de la adición del floculante. El proceso o las revoluciones mediante la coagulación deben ser mayor a 120, 140, ¿no? Y para la floculación debe ser alrededor de 40 RPM, ¿no? Revoluciones más bajas. Vamos a ver la segunda parte de este proceso de tratamiento de agua de camales. Y aquí ya podemos observar la formación, miren, de los flóculos, ¿no? Hay una gran cantidad de flóculos formados. Ya se van sedimentando en el fondo. El primer recipiente es de agua residual sin tratamiento, ¿no? Y los demás recipientes de diferentes dosis: 0.2, 0.4 y 0.6 mililitros por litro de coagulante de policloroaluminio y 2 mililitros por litro de floculante, una dosis constante de floculante. Miren, aquí ya se observa
la formación de los flóculos en el fondo, ¿no? Ya podemos ver un agua más clarificada si queremos comparar con el agua residual en sí. Y aquí hay una gran comparación, ¿no? Aquí tenemos el agua residual al inicio, después del tratamiento con una dosis baja, una dosis media y una dosis alta, se podría decir, de coagulante, ¿no? Y tenemos un agua más clarificada, ¿no? Incluso la formación de los lodos fueron más compactos. ¿Y cuáles son los resultados, no? Miren, tuvo una DQO inicial de 2460 miligramos por litro. Se llegó a una DQO final de 887 miligramos por litro, ¿no? El objetivo principal era cumplir con los BMA, con los valores máximos admisibles, ¿no? Para descargar al sistema de alcantarillado. Y la norma nos pide de 1000 miligramos por litro, ¿no? O sea que tranquilamente el agua residual tratada mediante este proceso físico-químico cumple con esta normativa de los BMA, ¿no? Entonces se podría descargar el sistema de alcantarillado sin ningún problema. El porcentaje de remoción fue el del 64%, ¿no? De la DQO. Entonces la dosis óptima que se obtuvo en base a estos resultados fue de 0.6 mililitros por litro del coagulante policloruro de aluminio y una dosis óptima de 2 mililitros por litro del floculante de origen aniónico. Ahora vamos a ver otra prueba experimental. Esto ya fue en base al agua de río, ¿no? Tratamiento de aguas residuales. Mediante la determinación de la dosis óptima de coagulante y floculante, ¿no? En el proceso físico-químico de agua de río. Aquí se va a medir o como parámetro de control va a ser la turbidez, ¿no? Y de variable respuesta sería la remoción de la turbidez. Vamos a ver el video de esta experiencia. Y aquí tenemos, miren, aquí ya se utilizó coagulantes orgánicos y sintéticos. Aquí tenemos el turbidímetro, un equipo para medir in situ, ¿no? La turbidez del agua de cada tratamiento. Aquí tenemos un coagulante orgánico a base de taninos, ¿no? Otro coagulante, en este caso inorgánico, el sulfato de aluminio, y el coagulante cloruro férrico, ¿no? El agua residual. Mire, el agua residual, bueno, mediante el proceso de con un coagulante orgánico, ¿no? Lo primero que se debe realizar es medir el pH, ¿no? ¿A qué pH nosotros vamos a trabajar? Según el pH de esta agua de río, se estabilizó, por ejemplo, un pH de 8.61, ¿no? Estaba ligeramente básico. Podemos observar los sólidos, miren, presentes en esta agua de río, ¿no? Entonces se procedió a inyectar la dosis, ¿no? De coagulantes. En este caso se utilizó una dosis de 0.4 mililitros por litro de cada coagulante, ¿no? Orgánico a base de taninos, inorgánico el sulfato de aluminio y el policloruro, el cloruro férrico, disculpen. El tiempo de coagulación fue 1 minuto, ¿no? Como es agua de río, tiene que ser bien rápido. Y se trató de simular esas condiciones, ¿no? Aquí se va a utilizar un floculante a base de, bueno, de origen aniónico. La dosis fue de 3 mililitros por litro. Ya se debería bajar, ¿no? Las revoluciones por minuto. Y aquí ya vemos la formación de los coágulos, incluso, ¿no? Hasta promedio de 40 RPM. Miren, aquí ya se está formando los flóculos, ya mediante el proceso de coagulación y floculación, ¿no?
podemos observar ya que se está clarificando el agua aquí con el sulfato de aluminio. Todavía está una clarificación media, ¿no? Y con el cloruro férrico incluso pintó el agua, no fue un coagulante adecuado. Entonces se probó diversas dosis y no hubo un gran efecto. Y aquí se apagó el floculador y vemos ya la separación de fases, ¿no? La formación, miren, con el coagulante orgánico y el floculante fue mejor que los demás tratamientos, ¿no? Fue mejor que el sulfato de aluminio y que el cloruro férrico, ¿no? Podemos observar aquí ya incluso ya hay una clarificación alta, ¿no? En comparación. ¿Y cuál fue el porcentaje de remoción de turbidez? Miren, tuvo una turbidez inicial de 159 NTU y llegó a una turbidez final de 12 NTU, ¿no? Cerca del 92% de remoción de la turbidez, miren, ¿no? En este caso aquí el coagulante más eficiente fue el coagulante orgánico a base de taninos. Ahora vamos a ver otro proceso muy importante y que casi del 60% de los proyectos de tesis realizan con este tipo de agua, que es con el drenaje ácido de mina, ¿no? Determinación de la dosis óptima de coagulante y floculante en el tratamiento físico-químico de drenaje ácido de mina dan, ¿no?, en la remoción de metales pesados. Es una experiencia muy interesante y vamos a ver algunos efectos, ¿no?, de este coagulante. En este caso vamos a ver ya más a fondo, incluso con el análisis estadístico. La variable de respuesta fue la remoción, en este caso de plomo, ¿no? Remoción de plomo, diversas dosis de cloruro férrico. En las pruebas preliminares, ¿no?, se identificó que con cloruro férrico se obtenían mejores resultados en remoción de metales pesados. Entonces se aplicó a diferentes dosis de 0.2 mililitros por litro, 0.4 mililitros por litro y 0.6 mililitros por litro, ¿no?, de cloruro férrico. Y la dosis de floculante de origen aniónico, en este caso el CH2040, fue de 2 y de 4 mililitros por litro. ¿Sí? Se llegó, bueno, de una concentración de plomo inicial de 0.66, ¿no?, miligramos por litro, se llegó hasta una concentración final de 0.05, ¿no? Vamos a ver la parte experimental de esta experiencia, ¿ya? Bien, aquí podemos observar bueno, los reactivos utilizados. Cabe resaltar que el agua residual tenía un pH inicial de cerca de 3.5, entonces como primer paso fue neutralizar, ¿no?, en este caso con leche de cal, ¿sí?, y se aplicó diferente dosis de coagulante de cloruro férrico. Y aquí tenemos el floculante y una balanza para pesar la cantidad de cal, ¿no?, que se va a utilizar. Y aquí tenemos nuestra agua residual, los reactivos a utilizar. Esperamos que se homogeneice nuestro agua residual. Y se añadió diferentes dosis de cloruro férrico, ¿no? 0.2 mililitros por litro, 0.4 mililitros por litro y 0.6 mililitros por litro. A 160 revoluciones por minuto se dejó
por un tiempo de 1 minuto el proceso de coagulación, ¿no? Ya vemos la formación de los flocks, miren, ¿no? Ya se están formando ahí. Ahora se va a proceder a añadir, ¿no? 3 mililitros por litro. Disculpen, diferente dosis de 2 y de 4, ¿no? mililitros por litro. En este caso fue de 2 mililitros por litro. Bien, bajamos las revoluciones por minuto y podemos observar, miren, la formación de los flocks del agua residual con una dosis baja de 0.2, una dosis media de 0.4 y una dosis alta de 0.6. Entre 0.2 y 0.4 ya podemos observar que tiene una mayor eficiencia, ¿no? La formación de lobos más compactos. Hay una gran diferencia, podemos observar que con una dosis media se obtiene un agua más clarificada, ¿no? Con una dosis baja. Y aquí ya se pasó de dosis, ¿no? No fue mucha dosis. Miren, un agua totalmente clarificada. Si queremos comparar con el agua residual inicial. Otro proceso físico-químico para este tipo de agua, ¿no? De drenaje ácido de mina. ¿Cuáles fueron los resultados finales de esta agua residual, ¿no? Como se dijo, tenía una concentración inicial de plomo 0.66 miligramos por litro y se llegó a una concentración final de 0.05 miligramos por litro, ¿no? Una remoción de cerca del 92% de remoción de plomo, ¿no? Una buena eficiencia. Ya que tenemos la comparación, ¿no? El agua residual y el agua residual ya tratada. Aquí tenemos algunos resultados. El análisis estadístico para este tipo de agua residual, ¿no? Aquí tenemos el análisis de residuos o residuales, ¿no? Donde nos establece, por ejemplo, esta primera gráfica, la probabilidad normal, si es que nuestros datos son normales, ¿no? Como se observa, todos los puntos están cerca de la línea de tendencia, entonces se concluye que nuestros datos son normales. La segunda prueba es la prueba de independencia, ¿no? Disculpen, de varianza constante. Aquí se ve la variabilidad de los resultados. Entonces, como podemos observar, hay un cierto equilibrio, ¿no? La parte positiva y la parte negativa, entonces nos indica que hay una varianza constante. Y lo otro sí es de la prueba de independencia, ¿no? Donde los tratamientos deben ser independientes, no debe haber una correlación entre tratamientos, ¿no? Como podemos observar, aquí hay una subida, hay una bajada, hay una subida, una bajada, entonces no es constante, ¿no? O no hay una línea de tendencia, entonces aquí nuestros tratamientos son independientes. Y el histograma nos representa la cantidad de tratamientos utilizados. Aquí tenemos una gráfica muy importante, la gráfica de 3D para la remoción de plomo. Aquí podemos ver la dosis óptima ya, ¿no? En base al coagulante y el floculante utilizado, ¿no? Tiene una dosis óptima de más del 90%, miren, ¿no? Incluso llegó una remoción final del 92%, ¿no? Una gráfica muy importante. Esto también se grafica en el mismo software estadístico, en este caso en el DesignSphere. Y vamos a pasar al módulo 2, ¿no? Donde ya vamos a ver la aplicación a escala piloto y a escala industrial. Y entonces iniciamos con este módulo 2. Tenemos ahí el diagrama de flujo y manejo y funcionamiento del reactor de coagulación floculación a escala piloto, ¿no? Tenemos ahí el tanque de coagulación y el tanque de floculación. ¿Cómo se calcula el volumen? Miren, una ecuación muy sencilla.
que es el tiempo de retención hidráulico por el caudal, ¿no? O tiempo de residencia también, el TR. El caudal está expresado en metros cúbicos por hora, el tiempo en horas y el volumen en metros cúbicos. ¿Sí? Por ejemplo, ya para escala industrial o escala piloto, ¿no? El tiempo de coagulación por lo general se considera 3 minutos, ¿no? Y esto transformamos a horas. Entonces tenemos ahí el caudal, mire, el caudal de 205 metros cúbicos por hora, ¿no? Un ejemplo. Entonces el volumen sería de 10.25 metros cúbicos, ¿no? El volumen del tanque de coagulación. Se sobredimensiona, dice, para evitar problemas derivados de la formación de vórtices en el líquido, para lo cual se considera que el agua debería ocupar un 50%. O sea, que el agua residual debería ocupar un 50% del volumen total. Es lo que se considera por lo general. Y por la simplicidad del tanque de coagulación será cuadrado y se considera que el diámetro es igual a la altura, ¿no? En este caso se diseñó tanque de coagulación floculación de tipo cuadrado, ¿no? Altura igual a base. Y aquí pues tenemos los procesos, ¿no? De coagulación. También podría ser de... Bueno, aquí sigue el proceso de floculación, ¿no? Y el proceso de sedimentación en este caso. Es un gráfico muy interesante, ¿no? Un diseño que se realizó en un proyecto. Y ahora vamos a ver la parte del tratamiento de aguas residuales por coagulación y floculación a escala industrial. ¿Sí? Es un proyecto muy interesante que desarrollamos algunos años en Santa Anita, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, ya la aplicación de los sedimentadores lamelares, ¿no? A base de lamelas. Ahora se va a explicar a más detalle. El papel del decantador lamelar es de separar elementos semipesados y pesados en suspensión en el agua para que posteriormente se pueda llevar a cabo el tratamiento de estas aguas sin ningún tipo de problema, ¿no? El sedimentador lamelar tiene como función, bueno, de acelerar el proceso de sedimentación en sí, ¿no? Porque va a haber un mayor área de contacto entre los sólidos, ¿no? Y las propias lamelas, y se va a acelerar el proceso de sedimentación. Aquí tenemos un esquema de diseño. Aquí por ejemplo tenemos la entrada del agua residual propiamente coagulada y floculada, ¿no? Aquí se realiza el proceso, por ejemplo, en el mismo sistema, en el proceso de coagulación y floculación, entra al sistema lamelar y todos los flóculos, en este caso los lodos ya, ¿no?, formados, van al fondo y por rebote podrían ir ya al agua ya clarificada. La instalación de este sedimentador lamelar está aquí, ¿no?, de color azul, y el tanque blanco tenemos el agua ya clarificada, ¿no? El tanque celeste se realiza el proceso de coagulación y floculación previamente, ¿no? Aquí tenemos un agitador mecánico, ¿no?, automatizado en revoluciones altas para el proceso de coagulación y revoluciones bajas para el proceso de floculación, ¿no? O sea que todo también se podría tratar en un solo tanque, ¿no?, el proceso de coagulación y floculación. Y el sedimentador lamelar para acelerar el proceso de sedimentación. Es un proyecto muy interesante que desarrollamos en el distrito de Santa Anita. Ahora vamos a hablar sobre el sistema de flotación por aire disuelto, ¿no?, los famosos DAF. Toro es una empresa que tenemos convenio y venimos desarrollando diversos proyectos, no solo en el Perú, sino también en España. La flotación por aire disuelto, conocida como DAF, es necesaria para que se lleve a cabo la separación efectiva de los sólidos suspendidos, coloides, aceites y grasas presentes en el agua residual, generalmente las aceites y grasas emulsionadas. ¿Sí? El agua residual se bombea desde el sistema de coagulación y floculación. En este caso
¿dónde se realiza el proceso de coagulación floculación? En este tubo floculador, ¿no? Ahí, por ejemplo, bueno, hay llaves donde se va a inyectar el coagulante, el floculante, ¿no? Hay un mezclador estático en línea, ¿no? Para el proceso de coagulación, por ejemplo, ¿no? Y en este tubo floculador se va a realizar el proceso de coagulación y floculación. Ya el agua previamente coagulada floculada ingresa al sistema DAF, donde por comprensión, ¿no?, de oxígeno y agua, va a tratar de que estos lodos floten, ¿no? Floten, y por el medio estaría el agua tratada y por rebote iría todos los lodos, ¿no?, flotados. Miren aquí, el agua reserva se bombea desde el sistema de coagulación floculación, en este caso el tubo floculador, sistema previo a la unidad de DAF, donde se lleva a cabo la dosificación de coagulantes, ¿no?, como se explicó, ¿no? También se podría llevar el ajuste de pH, ¿no?, medición del pH en línea, y la formación de flóculos. Pero aquí, por acción de, bueno, una compresora, una bomba compresora, va a inyectar aire comprimido, ¿no?, con agua, y esto va a hacer que los lodos que se han formado floten, ¿no?, floten y se vayan por la superficie, ¿no? Y esto podría estar almacenado, por ejemplo aquí se almacenan todos los lodos flotados, y esto iría en un tratamiento de lodos posteriormente, ¿no? Es una tecnología que se utiliza o se recomienda para aguas residuales que contienen gran contenido de aceites y grasas emulsionadas, o que los procesos de coagulación floculación en las pruebas de jarras flotan, ¿no? Si es que estos lodos flotan, entonces tranquilamente se podría aplicar esta tecnología, ¿no? Porque como tiene una alta concentración de aceites y grasas, entonces va a ser muy difícil de que esto luego sedimente, ¿no? Entonces esto ya se debería tratar por otro sistema, ¿no?, más conocido en este caso, esta tecnología, flotación por aire disuelto. Aquí, por ejemplo, tenemos ya un esquema, por ejemplo, de la dosificación de soda, de coagulante, ¿no?, en el tubo floculador, un controlador de pH, el polielectrolito es el floculante, ¿no? Aquí tenemos un panel de control, la entrada del agua, la salida, miren, del agua tratada, y la salida de fango. Miren, hay una línea de agua tratada y una línea de fango, ¿no?, o los lodos flotados. Y aquí tenemos ya el agua residual tratada o clarificada. Y aquí tenemos ya en la parte de la superficie todos los lodos que se están flotando, ¿no? Este sistema es muy eficiente para este tipo de agua residual, ¿no?, donde contiene alta concentración de aceites y grasas emulsionadas por lo general. Bien, aquí hay un proyecto bueno que desarrollamos con la empresa Toro. Es un proyecto incluso para 500 metros cúbicos por día, ¿no?, se desarrolló, donde se implementó este sistema DAF, ¿no? Sistema DAF muy interesante. Bien, eso sería todo. No olviden seguirme en el LinkedIn como Wilson Robles Querare. Ahí tienen mi correo personal, mi correo institucional. En el Facebook, ¿no?, como Wilson Robles Querare, profesional del agua, donde estaré compartiendo en las semanas siguientes más cursos, ¿no?, referidos a tratamiento de aguas y aplicados para tesis, ¿no?, para que puedan desarrollar su proyecto de tesis. Incluso ustedes mismos pueden desarrollar sus propios proyectos, ¿no? También brindaré unos cursos de análisis estadísticos en base, por ejemplo, a estos procesos, ¿no?, de coagulación, floculación, uso del software estadístico, manejo del software estadístico, creación de diseños experimentales, introducción de datos, generación de gráficos,
y mejora de gráfico, ¿no? En alta calidad. Y ahora ahí tienen mi número de contacto, mi número de WhatsApp, donde pueden hacerme las consultas correspondientes a este curso, ¿no? A este curso matriculado. Bien, eso ha sido todo. Gracias por su atención y los espero en los próximos cursos. Gracias.